La de ahora y la de ayer, y la que podría venir, la de dentro y la de afuera. La revista de Opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de Opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Bueno, queridos amigos, a los que nos estamos escuchando, ya estamos prácticamente en el compromiso familiar y el compromiso de signo cristiano, el compromiso tradicional, esta macro manifestación de la sociedad mundial. Es una costumbre maravillosa de la humanidad. Esta celebración que nos une en un esfuerzo de compaginar en elementos que pacifiquen a la sociedad mundial, que nos otorguen valores más resplandecientes y más entusiastas para construir un escenario de paz, un escenario de mutuo afecto, aunque las circunstancias no sean, en algunos episodios, no sean adversos o pretendan ser adversos, pero estamos para darles un encontrón o un encuentro de pacificación, de aliento, de paciencia, de mucho cariño, de mucha espiritualidad. En ese marco, trato de desear a nuestra audiencia, agradeciéndoles por la amable atención y sintonía con la que nos han honrado durante este año, agradeciéndoles por la sintonización a este programa de opinión y de noticias, desearles un venturoso año nuevo, partiendo naturalmente de un escenario navideño de paz, de tranquilidad, de afecto, de cariño y de comprensión entre los miembros de la familia laboral, de la familia propia de uno, de una familia de vida, de compartir. Y entonces esta es una audición que, contando con la presencia de un comunicador internacional de tanto prestigio, lo aprovechamos en su visita seguramente del mismo orden, visita navideña, visita de fin de año, a todos los integrantes de su gran familia. Roberto Izurieta nos distingue con su compañía, el periodista que sirve a la Academia norteamericana, especialmente la de Nueva York y la de Washington, especialmente de la capital estadounidense, está con nosotros y nosotros estamos halagados y optimizados, privilegiados por la compañía que nos hace. Y claro, cuando nos preguntamos simultáneamente qué viene para el mundo en este nuevo año, en orden de preocupación o de contribución, porque si hay preocupación tenemos que preparar también nosotros y comprometer un esfuerzo individual, un esfuerzo del sitio donde uno y la vida le ha ubicado para contribuir a un cambio y establecer una relación armoniosa y buscar una economía ordenada como el artículo editorial de esta víspera del diario El Comercio. Una economía ordenada, parte de la familia, parte del hogar, para atender naturalmente lo social. El gobierno ha dado una clave al anunciar el ahorro
y la reducción del subsidio a las gasolinas, que es un severo castigo para la mayor parte de los hogares que tienen que replantear sus economías, su organicidad interna. Pero ese es el destino. Todo el mundo tenemos que contribuir a un marco de reinstitucionalización y crecimiento económico. Así es que un poco este entrevero es el que nos está ocurriendo en estos momentos. Roberto Izurieta me honra con su compañía y quiero también saludar más adelante. Estarán con nosotros otros personajes significativos, muchos de ellos denominados por la revista Vistazo los ecuatorianos del año. Entre el señor presidente Moreno, y hablo de él primero por ser nuestro jefe de Estado, y entre Julio César Trujillo, el hombre que ha reinstitucionalizado a nuestro país, los dos personajes más importantes con el que el diario El Comercio se quedará en signo de gratitud y a nombre de todos, mencionándolo como el hombre del año, a Julio César Trujillo Vázquez. ¿Tú crees, Roberto, que este corajudo ecuatoriano, porque ha tenido todo un momento de gran audacia, si cabe el término, de valentía, de agresividad, incluso en el estilo, para poder imponernos un plan que apenas comienza? Y bueno, el actuante, el que ha impulsado, el que ha dado, el que abrió, aperturó, digamos, esta convocatoria de ecuatorianos que son celebridades de este momento por el resultado que han obtenido, es el presidente Moreno. Los ecuatorianos del año, como dice el magazine Vistazo, los que nos sintieron, los que nos hicieron sentir orgullosos respecto de los hechos que nos conmovieron. También se ocupa la revista Vistazo y también se ocupa de ejercitar un análisis sobre la perspectiva política y económica para el Ecuador del 2019. Entonces, aunque estorbado el diezmo sistemático que aquí lució de cuerpo entero esta última parte del año, ya es tiempo, dicen, de una mirada hacia adelante. Y esto lo comenta María Belén Arroyo, que conjuntamente con su esposo, el otro comunicador Arturo Torres, han hecho de su destreza en la interpretación de la conflictividad nacional, pero también de las páginas buenas, esencia de un análisis muy objetivo. Y aquí estamos también con académicos como el que acaba de ingresar este momento y que lo recibimos con gran agrado y un profundo reconocimiento por el aporte que ha significado Sebastián Mantilla, un jurista distinguidísimo que ha enfrentado lo máximo, lo importante, lo trascendente, lo preocupante. Ha sido también el señor doctor Ramiro Román. Él procede, como tú conoces, Roberto, de una familia de juristas muy, muy importante. Desde la época de su señor padre, con quien yo hice mis primeras indagaciones y conversas de connotación jurídica. Recuerdo hasta que pasamos juntos un temblor terrible en las instalaciones de la radio en mitad de un programa. Y el doctor Román ni se movió. Muchísimos salieron, nos quedamos con el doctor Román afrontando en otro local, no en este, un temblor con signos de terremoto, no recuerdo el año. Y ahí estábamos entrevistando al jurista de su nombre. Doctor Ramiro Román, muchas gracias por su colaboración en este año.
Muchas gracias. Entonces, a Sebastián Mantilla, el académico al que me faltaba también relevarle y agradecerle por su contribución. Y ustedes, digo ustedes porque es un conjunto de comunicadores que nos han ayudado, especialmente tú, Roberto, en la ciudad de Washington, nos han ayudado a entender los movimientos más importantes del mundo político, del epicentro de nuestra sociedad, que es, se quiera o no, la ciudad de Washington, a donde tú, en calidad de académico y de periodista, ocupas un lugar relevante en la consideración que tienen organismos y personalidades del mundo periodístico de todo el continente y del planeta. Roberto Izurrieta con nosotros nos dirá cómo termina el Ecuador en todos sus elementos constitutivos de sociedad y con qué perspectivas, digamos, debemos nosotros aunar empeños para encontrarnos con el año 19. Muy buenos días, Roberto. Placer tenerlo aquí. Muy buenos días, Gonzalo. Muy buenos días a toda la radio escucha, a todos los que nos ven por televisión. Pues aquí muy grato de estar aquí con tu equipo, admirándolo, su espíritu de trabajo. Llegué como a las 6:40, ya estaban trabajados, te tenían todo listo. Tú llegaste 15 para las 9, todos los apuntes que tienes, admirable. Este esfuerzo de tantos años para servir a la opinión pública y para servir a la radioescucha quiteña. ¿Ya cuántos años? Estamos, en mi caso, sirviendo a poco más de 44 años. Poco más de 44 años, por eso bien mencionas a Julio César Trujillo. Julio César Trujillo tú bien lo conoces, demócrata cristiano, de paisano, cepa, hombre que creía en los partidos políticos, las estructuras de los partidos políticos, su ideología, él era de la democracia cristiana, si mal no recuerdo. Conjuntamente con Osvaldo Hurtado. Con Osvaldo, sí. Hombre que tuvo sus diferencias con todos ellos, pero siempre mantuvo sus diferencias con altura, con principios, y después se separó de la política. En términos de elecciones no fue tan exitoso, pero aún así trabajó con absoluta dignidad, principios, valores. Se retiró, por decirlo así, sí se retiró y regresó a la academia también con los mismos principios y valores, y nos entrega, y por eso bien merecido todo el reconocimiento que se le está dando a Julio César Trujillo, porque nos ayuda a este reordenamiento político después de más de 10 años de autoritarismo, donde las instituciones no existen. Nada mejor que regresar a ver a un hombre como Julio César Trujillo, que cree en la democracia, los principios, los valores, la necesidad de un sistema de justicia independiente, profesional, del balance de los poderes del Estado. Entonces, en ese sentido, yo creo que el Ecuador tiene un muy buen año adelante, y creo que vamos a dejar atrás pues por lo menos pues, espero que por muchísimos tiempos estas sombras que nos han llevado al Ecuador los últimos años. Y bien, como dices, llegué de Washington hace un día. Este es un tiempo de reflexión, de familia, he venido por familia, también, claro, me gustan las campañas electorales, y habrá tiempo de esto también. Nunca, a los políticos no les podemos pedir que no hablemos de campañas electorales. Los Estados Unidos, lastimosamente, esta semana yo no diría de reflexión. Las circunstancias, como bien tú dices, las circunstancias adversas que están ahora rodeando los Estados Unidos son demasiadas, diría yo, son muy graves. Acaba de renunciar el secretario de Defensa, hace pocos días renunció el jefe del gobierno, ambos dos generales, que los sectores políticos de izquierda o derecha lo veían como un balance frente a estas expresiones constantes que nos desorientan por parte del presidente, y sobre todo la última de retirar las tropas de Afganistán y de Siria, que si bien suena bien eso de retirar las tropas, el problema es que si tú retiras las tropas antes y no se produce la seguridad por la cual fueron enviados, esto es para combatir ISIS, estos grupos terroristas que tanto daño han hecho
a Europa sobre todo, y menos, pero también a Estados Unidos, pero sobre todo a Europa, todos los muertos que hemos visto. Entonces ahí existe preocupación. La bolsa de valores, las últimas semanas, el mes de diciembre ha sido un desastre. El gobierno asfixiado en un déficit insostenible. Parece que se va a cerrar esta semana, se quedarían solamente las funciones básicas, no se llega a un acuerdo presupuestario, en el mejor de los casos se llegaría a un acuerdo presupuestario hasta febrero, todo por una obsesión o un objetivo estratégico de campaña de construir una supuesta pared. De nuevo, la frontera de los Estados Unidos con México tiene más de 3.000 kilómetros. Construir una pared no es la solución, la seguridad de las naciones no están en función de esas paredes. Hay paredes y esas paredes han seguido renovándose, pero el problema de la seguridad es mucho más complejo ahora, porque si pones una pared después construirás una escalera, esa no es la solución. Y más bien los temas fronterizos de migración en los últimos años en lo que respecta a la frontera, han sido relativamente estables. La mayor cantidad de los indocumentados que existen en los Estados Unidos no han cruzado la frontera, por el contrario, el flujo ya es más bien negativo, por algunos de los meses ha sido negativo. Entonces esta obsesión de construir una frontera que costaría más o menos, pide $5.000 millones, una frontera de más de 3.000 kilómetros costaría al menos unos 25, 30.000, demoraría 7 años, no deja de ser una retórica de campaña ya después de 2 años de la campaña, después de que perdió la elección de noviembre de hace poco. Y con el déficit fiscal que se tiene, en este momento él todavía tiene las 2 cámaras, porque la nueva Cámara de Representantes, la Cámara Baja, que es demócrata, va a entrar en funciones en enero, y es la actual Cámara la que no le da el presupuesto, porque no deja de ser absurdo. Entonces es una pena que en una semana de reflexión, de que tengamos que ser tan optimistas, y es bueno ser optimista, estamos, como bien tú dices, rodeados de circunstancias adversas que nos preocupan tanto en los Estados Unidos como en el Ecuador, lo que está pasando. Pero bueno. ¿Qué te preocupa del Ecuador, Roberto? La situación económica, la situación económica es preocupante. Es el pronóstico reservado, ¿verdad? Yo creo que es preocupante y yo creo que han dado algunas señales que, sobre todo algunos miembros del gobierno, del deseo de componer esta descomposición que hemos venido teniendo. Porque hagamos un pequeño resumen. El Ecuador durante años ha vivido sobre todo del ingreso petrolero. En el 99 el petróleo estaba a 7 en promedio, después subió a 8. En las épocas de Correa llegó hasta más de 150. Nos farreamos la plata, después de farrearnos la plata nos endeudamos para seguir farreando y ahora hay que pagar la cuenta. Nos endeudamos para seguir farreando. Nos endeudamos para seguir en la farra. Está bien graficado. Para seguir en la farra, en vez de haber utilizado ese dinero para construir las condiciones de un país sostenible, con crecimiento, con empleo, se vivió de una farra artificialmente y ahora existe un espíritu de componerlo. El problema que yo veo es que para realmente componer una situación económica se necesita la visión, la fortaleza, más allá de la técnica, saber a dónde vamos. El empleo va a venir del sector privado, y el sector privado donde hay plata, porque en el Ecuador hay plata. El sector privado lo que busca son señales que vengan de realmente con la claridad del liderazgo para producir estos cambios. Eso yo no lo veo, entonces seguiremos en esta asfixia económica un año más hasta que la economía naturalmente se vaya adaptando a estos nuevos niveles de ingresos y de gastos a costa del sufrimiento de la gente. Entonces, eso sí me da pena. Y en toda esta circunstancia, campañas electorales. Entonces, bueno, así como la Navidad es un momento de la reflexión, pues también yo hago votos para que las elecciones también sea un momento de reflexión. Mi recomendación siempre ha sido la mezcla de la experiencia con la renovación, no volver a la vieja política. Y cuando es una vieja política, por decirlo así, que sean personas intachables como lo ha sido Julio César Trujillo, pero no volver a aquellos de la vieja política que no hicieron lo que tenían que hacer cuando podían hacerlo, cuando tuvieron la plata o de algunos hacerlo. oportunistas y vivarachos que están asomando, ¿no? Entonces, en esta época de reflexión, reflexionemos sobre la importancia de la familia, sobre nuestros principios, nuestros valores, nuestras creencias, pero también sobre el futuro de nuestro país. Y tenemos las oportunidades, sobre todo en la próxima elección, para
fijarnos en cada uno de sus candidatos, qué representan, más allá del cartón, más allá de quién va primero, segundo, quiénes son, qué representan, qué me inspiran. Estamos mirando al futuro, estamos mirando al pasado, que resolvamos esas preguntas porque nosotros somos los dueños de nuestro destino. Los consultores políticos tienen una obligación moral y ética con la sociedad ecuatoriana en esta coyuntura. Por supuesto que sí, yo pienso que todos los profesionales tenemos obligaciones morales y éticas. La ventaja que como el Ecuador es mi país, y en eso quiero ser totalmente transparente. Yo aquí vengo a visitar a mi familia y yo quiero mucho, sobre todo la ciudad de Quito. Es una ciudad que me parece fantástica. Yo he viajado más de 6 millones de millas. Conozco casi todas las ciudades de América y Quito sigue siendo, en mi opinión, la mejor ciudad de América. Amo esta ciudad, me parece que es una ciudad increíble. Los paisajes, el centro colonial, la gente, los valles, el clima, tiene todo esta ciudad. Y Galápagos cerca. O sea, más no pueden pedir. Pero es una ciudad que se ha quedado en los años. La calidad de vida del Ecuador ha bajado, de Quito, sobre todo hablemos de Quito, ha bajado radicalmente. No nos equivoquemos. Hace 20 años esta ciudad era pionera en todo, transporte público, por ejemplo, tránsito y sobre todo, digamos, transporte público. Era pionero. Lo que el Ecuador, lo que Quito hizo hace 20 años con el trole era pionero. Durante los siguientes años lo único que tenían que hacer es un sistema, mantenerlo, adaptarlo, crecerlo, para no tener lo que tenemos ahora, que es una trampa de asaltos. La gente, para ir a trabajar, para irse a sus hogares, las mujeres se exponen a todo, a todo. ¿Por qué? Porque no tuvieron la visión, el valor de adaptarlos. Entonces, en mi opinión, aquellos que no tuvieron la visión de renovarlo, de adaptarlos, ahora que no tienen ni la visión, ni la fuerza, ni los recursos, me dicen, no, yo sí lo quiero hacer. No, esta ciudad hay que mirarla al futuro. Y esa es la decisión que yo he tomado y por eso quiero ser muy claro, por eso, sin costo, yo le he apoyado a Juan Carlos Holguín, que es una apuesta atrevida, porque la gente no le conoce, pues bien, si decimos que queremos cambio, vamos por personas que le conozcan. No estoy pidiéndole el voto, lo que estoy diciendo es, veamos qué sostiene, qué representa, si tiene visión, y una mezcla de eso con la experiencia, con la capacidad, porque la audacia, esta innovación total no es todo, pero esa mezcla con la madurez, con la experiencia, yo creo que puede ser bueno. Pero lo que sí, esta ciudad necesita visión, porque esa visión fue la que hizo cuando yo vivía en esta ciudad, que esta ciudad era vanguardia de América Latina. ¿Puede Quito volver a ser vanguardia de América Latina? Yo estoy convencido que sí, porque esta ciudad tiene todo para ser una ciudad extraordinaria. Lo que están pensando como localidad debe ocurrir en la ciudad de Quito, una nueva figura con una expertise fundamental y un liderazgo que emane de su personalidad. Pero claro, revisando también quiénes lo quieren auspiciar, ¿no? Eso también amerita una revisión de parte de la sociedad capitalina. Yo no tengo nada contra el señor Lasso, ni contra su movimiento político. Más bien le auguro toda clase de fortalezas porque es un componente bastante optimizante de lo que debe ser nuestra democracia local y nacional e internacional. Siempre apegados a esas prácticas de bien, este medio de comunicación. Ve, por ejemplo, o ha visto con especial esperanza, con optimismo a este outsider que está siendo relevado por la revista Vistazo, que es un número extraordinario de los ecuatorianos del año, que vale la pena que usted adquiera este magazine para que conserven el archivo familiar y en el archivo de sus hijos en plena etapa de estudios, para que fijen, digamos, esta etapa histórica de la urbe quiteña y de la nación ecuatoriana. En esta revista hay volcadas esperanzas en el outsider, que significa Otto Sonnenholzner, experto. Un colega radiodifusor, muy amigo nuestro, especialmente de Álvaro,
Él apenas tiene 35 años de edad. Se ha estudiado o se ha especializado más bien en la nación alemana. Cuando hablan de Alemania, pues nosotros recibimos eso con aliento. Digamos, su padre, me parece, y sus ancestros proceden de esa nación y también de España. Creo que también tiene sangre árabe y es una mezcla interesante. El gobierno de Lenín Moreno ha apostado por este economista. Otito dice que le llamen, o Otto. Este outsider de la política para acompañarlo como vicepresidente. Y creo que andan en una risotada frecuente con el señor presidente de la República. Porque es ocurrido, pues no, así llamamos especialmente en mi hacienda de Chagra, no en nuestra localidad otavaleña. Sí, y entonces quiere compartir el desgaste con este outsider que le acompañará y ya mismo ya puede irse de vacaciones sin ninguna preocupación, porque este hombrecito de 35 años no es ningún golpista bajo ninguna circunstancia. Es un hombre de bien, es un hombre, un caballero, un señor actor. Esperemos no equivocarnos. Bueno, capacitado estoy, pero quiero destacar que no hay que especular. El presidente tiene mejor salud que usted, le dice al periodista Otto. El señor presidente tiene mejor salud que usted y que yo. No está enfermo. Y le quiero pedir a la gente que no caiga en estas trampas de especulación porque le hacen daño al país queriendo generar un marco de incertidumbres. Esto lo ha dicho concretamente al diario El Comercio. Y sí me gustaría combinar esto porque es una jornada de opinión y de análisis más bien libre, espontánea, que nos demos el gusto de protagonizar, y les pido colaboración en ese sentido, para que estemos con nuestras familias, que somos todos los que habitamos en esta bella urbe, muy bien ponderada por Roberto Izurieta, con toda razón y también con todo derecho, porque tú eres quiteño. De corazón. ¿Eres de dónde? Yo nací en Montevideo. Sí, tu padre fue... Papá era Riobamba. ¿Pero fue diplomático? No, papá fue a estudiar, se casó con mamá, riobambeño. Regresamos cuando en la dictadura, en los años de la dictadura uruguaya, yo tenía 8 años. ¿Ah? Y de ahí he vivido en Quito y es una ciudad que siempre me encantó. Claro, mucho más frío es Montevideo en invierno. Montevideo es una linda ciudad, yo creo que todas las ciudades tienen su encanto, pero pocos tienen tantos encantos como Quito. Están combinados, es un mosaico de... Este es fantástico. Sí, tiene toda la razón. Estoy recordando al doctor Julio César Trujillo, distinguidos contertulios. Él va a venir como a las 8, compañeros. Sí, como a las 8. Nos va a decir unas palabras. Hay una grabación que le queremos recordar. Cuando le nombraron presidente del Consejo de Participación Ciudadana, fue allí, Trujillo daba su visión de la justicia de ese momento, aquí sí, nos daba su visión respecto al momento que estaba viviendo el Ecuador. Entonces, la claridad con que él veía el drama de nuestro país, vale la pena rescatarlo este momento. Si usted viera la cantidad de gente a la que hemos invitado, porque esté en la Corte Constitucional, ¿cuántos se nos dan excusas? Y de primera línea. Les digo, pero tal fulano y tal, o tal señora, que usted y yo estamos de acuerdo que es
muy competente. ¿Y por qué el divorcio con el Estado? Seguramente tienen miedo también a la crítica de la opinión pública. Eso, la opinión pública somos mordaces. Claro, e implacable. Para juzgar a Moreno hay que tener en cuenta, primero, el país que encontró. Un país destrozado en todo sentido, económico, político, moral, y sobre todo moral. Ciertamente reconstruir ese país es sumamente difícil. En la consulta popular nos dijeron, tienen que ustedes que evaluar a los funcionarios que están en tales cargos, que solamente son en los cargos de control de la vida pública. Creo que hemos hecho a satisfacción del pueblo ecuatoriano, sin temor a quien lesionábamos y la reacción que él podía tener, tenga o no poder. Factor que no tenemos en cuenta para nada los ecuatorianos es el tiempo, pero el tiempo es el que nos ayuda a realizar muchas buenas obras, que no van a dar los frutos el día de ahora, sino el día de mañana, porque el día de hoy a veces nos enceguece y nos obliga a actuar en virtud del oportunismo, que tampoco es buen consejero. Pero si tenemos paciencia y sabemos que lo que estoy yo haciendo es una partecita de la inmensa tarea que hay que realizar en el Ecuador, pero si lo que yo hago es útil y puede servir de modelo para nosotros, hay que hacerlo, cualquiera que sea el riesgo que se corre en eso. Julio César Trujillo, doctor Román, usted le recordamos también, con también el académico que nos acompaña, Sebastián Mantilla, le recordamos junto a Wilfrido Lucero, en una broncapelea política partidista cuando ellos estaban militando en el Partido Conservador. Desde allí, grabadora en mano, este ciudadano que ha servido a la comunicación local y nacional conocía a Julio César Trujillo, lo conocía en mi tierra porque somos paisanos, desde luego. Pero ¿de dónde es? Él es ibarreño, es además de una parroquia en el distrito de San Miguel de Ibarra, para ponerle bien al doctor Trujillo antes de que me clarifique. Antes de que se haga presente, se vea que yo... Bueno, él es ibarreño, sí. Entonces, Julio César Trujillo lució como conservador progresista y se separaron, hicieron una separata con Wilfrido Lucero Bolaños de la provincia del Carchi. Los dos norteños se fusionaron y quebraron, o digamos... Incursionaron, pero también se resintieron, crearon una crisis, una separata con el Partido Conservador tradicional, digamos, conservador. Y ellos se pusieron el nombre de Partido Conservador Progresista, pero fue por unos meses, hasta que el presidente Hurtado los visualizó y dijo, aquí están mis cuates, ¿no? Estamos en el momento preciso. Se fusionaron entre los tres y crearon Partido Conservador, Democracia Popular, una combinación de nombres, pero quedó en partido. Siempre Hurtado le daba el tono de progresismo, pero desde el lado de respetar las tradiciones políticas de los ecuatorianos. Él había sido formado en ese sentido en su querida Riobamba. Entonces, allí les conocí muy jovencito y conocí a Jaime Roldós. Después de poco ya vino la convocatoria de los militares preocupados porque un Richelieu Le Boyer ya se adelantaba a conjeturar de que la sociedad ecuatoriana estaba ya fatigada de la dictadura de los militares. Antes despectivamente se les decía milicos, ¿no? Los milicos estaban ya fastidiando a la sociedad y claro, los partidos políticos querían resucitar después de una tarea horrible que cumplieron y por eso se produjo el golpe del general Rodríguez Lara, famoso bombita que todavía nos distingue con su compañía en
en el mundo ecuatoriano y que le debemos igualmente algunas cosas interesantes, que ya viéndole con paciencia, como dicen aquí los vacilones quiteños, viéndole con paciencia, sí hizo buenas cosas, dicen. Creo que era un hombre honrado. Honrado, honradísimo, sí. Nunca se oyó absolutamente nada. Más bien de ahí procedieron fortunas castrenses, más bien que le hicieron quedar mal. Pero en fin, la historia le ha reconocido, creo que de mejor manera. Ahora bien, lo que vino después con Julio César, Wilfredo Lucero, Partido Conservador Progresista, vino Democracia Popular, y de a poco la democracia cristiana fue rápidamente, no adueñándose, porque nunca se ha dejado arrebatar determinados consensos que ha logrado establecer en el país políticamente el doctor Trujillo Vázquez. Él ha sido muy celoso de sus creatividades partidistas. Ha sido un gran dirigente, un gran líder. El Partido Cristiano Ecuatoriano era también demócrata cristiano en esa época. Se disputaban la democracia cristiana. León Fres Cordero con el Partido Social Cristiano, que decía ser demócrata cristiano, Julio César Trujillo, Osvaldo Hurtado, que decían no, la democracia cristiana está con la ADP, y consiguieron el respaldo de creo que la Konrad Adenauer o de la Asociación Demócrata Cristiana Internacional, pero sí se dio esa disputa años atrás. Así fue. No sé si el doctor Román, para comenzar, como jurista instalado conjuntamente con sus hermanos, unos en la academia y otros en la competitividad de, ¿cómo llaman ustedes? El proceso de pelear y pelear, de litigación. Usted se ha distinguido, igual que su señor padre, en la litigación, ¿no? Pero les dejó una escuela de sabiduría jurídica impresionantemente grande a toda la familia. Sí. ¿Qué recuerda de esas épocas, doctor Román? ¿Usted debe haber sido pollazo todavía? Bueno, gracias, mi estimado Gonzalo. Realmente para mí es un honor estar aquí con una persona que entrevistó a mi padre, Víctor Román Abarca, era en su tiempo quien resistía a las dictaduras militares. Sí fue. Terminaba en la casa echado de juez, nunca cambiaba las providencias, y el presidente de la corte, porque no había consejo de la judicatura, le decían váyase a la casa. Sí. Claro, como no le encontraban nunca nada. Después le persiguieron mucho las dictaduras. Por supuesto, él realmente, claro, era académico y más que nada, junto a mi madre, que era una ama de casa, él era el que proveía con su trabajo. ¿Y ustedes eran algunitos? Bueno, nosotros éramos 4. Yo soy la mayor. Realmente, desgraciadamente, hace 22 años falleció en un accidente de tránsito. Pero los 3 que quedamos, pues nos hicimos abogados. Y bueno, ha habido un ritmo muy importante porque hemos hecho, claro, academia, pero también ha habido la litigación. Lo que sí recuerdo una ocasión, y quiero ser muy enfático en esto, nosotros nacimos, primero vivimos en el sur de Quito 22 años. Entonces, como vivimos 22 años, vivimos cerca de mucha gente que estaba frente al pueblo. O sea, mis padres no tuvieron dinero para vivir en el norte en aquella época, lo hicieron en el sur de Quito. Pero había una clase media robusta en la Villa Flora, por ejemplo, ¿no? Sí, el hermano Miguel. El hermano Miguel también en la Magdalena, claro. Claro, que en esa parte realmente el Seguro Social entregaba casas en ese entonces. Mis padres prefirieron tener una casa. Y vivimos en una casa, claro, era grande, cómoda, y tenemos un patio muy grande, a donde teníamos incluso una comunicación de hacer deporte, etc. Pero en el fondo había una interrelación con toda la población cercana. Estábamos frente a la Yaguachi, a la Colmena, que era muy popular y sigue siendo muy popular. Pero nosotros realmente lo que hacíamos era estudiar leyes, y tuvimos una
interrelación con todos los amigos de su tiempo, que muchos de ellos llegaron a ser gente muy importante. Claro, muy importante en varios aspectos, porque de ahí salieron Alfaro Vives y tantas cosas, porque el sur era un manantial de ideas, ¿no? Claro, nosotros terminamos haciendo derecho, haciendo leyes, y claro, ya nos íbamos estudiando en la universidad, y después venían ya las defensas, y las defensas las hacía nuestro padre. Cuando ya comenzaron a enfrentarse, por ejemplo, al ingeniero Febres Cordero, yo recuerdo que a mi padre le perseguía siempre un carro Opala, Chevrolet Opala, verde, o sea, porque ni siquiera cambiaban de carro, y nos tocaba a los hijos estar al lado de él para protegerlo de alguna manera. En la defensa de los comandos de Taura, que la hizo él con otros maestros universitarios también, realmente veíamos ya el acercamiento y muchas cosas de muchas personas que después aparecen en el tiempo de Rafael Correa. Es decir, yo los iba conociendo y viendo en el transcurso de la vida, y claro, acompañando por obvias razones hasta que nos graduamos a mi padre. Pero hay una cosa que sí quiero dejar claro, que es muy importante. Una vez llegó a la casa, echado del cargo, recuerdo que mamá le decía, oye Milton, ¿cómo así tan temprano? Y le dijo, sabes que me echaron del cargo. Y cuando eso sucedió, llegó un momento determinado de que dijo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Le preguntó a mi madre. Y él cogió una palanqueta grande que le gustaba, pan, no me recuerdo, le puso alguna mantequilla, cosas, y dijo, comiendo esto con agua, pero con dignidad, mija. Ahí entendí que teníamos que comer pan y agua, pero la represión hacía eso, y nosotros teníamos que seguir luchando. Claro, la posición económica, por obvias razones, nunca nos faltó nada, pero llegamos a la universidad, y yo agradezco que estudié en la universidad que decían todos del pueblo, la Universidad Central, pero quiero entender que eso nos unificó mucho con esa lucha social, esa lucha que habíamos visto ya algún tiempo. Claro, mi padre era un progresista, ¿no? Realmente era un progresista, yo lo conceptúo así. Y eso nos enseñó porque estaba siempre al lado de todo el mundo. Y se llevaba muy bien con empresarios, así como se llevaba muy bien con los campesinos, o se llevaba bien con los indígenas. En su tiempo era un maestro universitario, y eso entendimos nosotros, que teníamos que hacer realmente una situación de interrelación social. Dentro de eso se conoce al doctor Julio César Trujillo, que claro era académico de la Universidad Católica, mi padre había sido, y era académico de la Universidad Central, y las academias se unieron siempre. Yo creo que la academia tiene que unirse siempre. Por eso nosotros no podemos estar diciendo somos de aquí o de acá. La Academia Ecuatoriana, la Academia Sudamericana y la Academia en el mundo es una sola, y yo creo que tenemos que nosotros siempre estar ahí, y tenemos que dar todas las alternativas para ir haciendo los cambios jurídicos importantes. Claro que cuando ya viene la defensa del caso Restrepo hace 30 años, viene la lucha por derechos humanos, ya había hecho yo algunos estudios en eso, y claro, mi padre me enseñaba causalismo. El causalismo en ese entonces, por obvias razones, ¿era una escuela? Una escuela del derecho penal, y claro, comenzó a... ¿En qué consistía esa? Lo que pasa es de que todo era por la intención en el delito, y como había intención en el delito, tenía que irse a la cárcel una persona, o sea, la cosa era muy directa. Y eso fue utilizado por el ingeniero Febres Cordero en las represiones que hacía. Y por obvias razones, dentro de esto, se veía importante. El Correa también resultaría un causalista, ¿no? Por supuesto. Bueno, más que nada, también nacional socialista en su aplicación, como lo hacía el ingeniero. Bueno, muchos de sus asesores fueron iguales. Entonces, pero lo importante es de que entendíamos lo que es la criminología, el planteamiento que nos enseñaba mi padre era, mira bien la Segunda Guerra Mundial, porque desde ahí viene un Estado constitucional, ya tenemos que ver otra cosa. El Ecuador no puede vivir solamente con causalismo, no reprimamos todo. Tienes que ir viendo un aspecto filosófico del derecho, y comenzamos a entender que el finalismo iba a cumplir muchas cosas. Cuando se defiende ya el caso Restrepo, hace 30 años que tuve el honor de hacerlo, claro, se utilizó finalismo. El finalismo es el acto de conocimiento, ya no el acto consciente y voluntario que siempre se hablaba antes. Entonces, desde el finalismo se viene chocando ya dogmáticamente. Ahora ya tenemos un funcionalismo que tanto se lo quiere aplicar, y
desgraciadamente se copió lo que se hacía en el nacionalsocialismo y en el fascismo en el tiempo del ingeniero Félix Cordero y se repitió con Correa. Yo quiero dejar claro que muchos de las personas que estuvieron con Félix Cordero al lado de él en la represión estuvieron hoy. Ahí estaba Alexis Mera, que estaba en el municipio de Guayaquil con Félix Cordero, apareció después de secretario jurídico de la presidencia con Correa. Normal que utilice los sistemas que se utilizaban. Entonces en criminología se hizo muchas cosas, el acto de represión se manejó, pero claro, la lucha social seguía avanzando y dentro de eso el doctor Julio César Trujillo hacía ya defensas y quiero dejar claro esto. Si bien es cierto se nace de un lado, de otro lado, claro, yo siempre nací de la Universidad Central, una universidad que tenía una posición de izquierda muy frontal, pero yo creo que hay que hacer un aspecto de izquierda, pero un aspecto de izquierda que sirva a los demás. O sea, la política tiene que servir a las personas, pues tiene que hacer cosas para las personas. No podemos estar utilizando un populismo, sea de derecha o de izquierda. Sectario. Sectario, en ese sentido no llegamos a ningún lado. Yo creo que ya quedamos en el siglo XX, un país ecuatoriano tan reducido territorialmente. En 1916 ya entregamos más de la mitad de Ecuador al norte. Después en el 41 nos quitaron para el sur. Y quedamos muy pequeños territorialmente, pero debemos ser unidos a un país tan rico en diversidad de regiones y de diversidad de pensamientos y de actuar. Y eso es lo que tenemos que siempre rescatar con paz y estabilizarnos desde mi punto de vista económicamente. Y más que nada, llevarnos entre nosotros. Yo creo que entendernos entre los ecuatorianos es la primera cosa. Como que nos hace eso mucha falta, ¿no? Sí, sí. Aquí descuartizamos al que viene. Mire, el doctor Julio César Trujillo, la primera cosa que quisieron hacer es degradarlo. Y justamente lo hacían los del Correato, pues. Yo recuerdo aquí una entrevista que me tocó confrontar con el señor Yal, que además creo que fue hasta alumno del doctor Julio César Trujillo, que comenzó a hablar cualquier cosa del doctor. Fue mal agradecido. Y yo totalmente le dije, bueno, ¿qué le pasa? Pues, o sea, aquí respetémonos primero entre ecuatorianos y después hablamos. Pero la vida... Pero Julio César nunca se dejó. Y más que nada la historia le ha dado la razón y ha seguido caminando la vida. Estaba aludiendo a la revista Vistazo y da en llamar en términos de perlas que ha configurado en algunas páginas muy interesantes. Esta perla, por ejemplo, del presidente Moreno. Hay de todo en la política, desde frases cuestionadoras, pasando por palabras irónicas, hasta llegar a unas de compadrazgo. Compadre lindo, recuerdo, ¿no? La mayoría de las frases evocan el legado del anterior de época, esto de que refiere el doctor Román, por eso me acuerdo. Frases. Esta de el presidente Moreno. ¿Se acuerda usted del presidente que dijo? Usted dijo, presidente, me dijeron que el país me necesitaba y aquí estoy. Pero estoy contando los días para poder largarme. Ojalá yo hubiera tenido la oportunidad de continuar siendo empresario como he sido durante toda mi vida. No, me dijeron que el país me necesitaba y aquí estoy. Y cuento los días para poder largarme. Cuento los días. Pero sí, no busqué el poder. Uno nunca debe buscar el poder. El poder por el poder, peor. Peor para maltratar a la gente. Peor para ser intolerante, abusivo. Ayer el presidente dijo una frase similar delante de los militares, ¿no? Dijo, ¿cómo pueden concebir ustedes que yo no deba tomar determinadas para justificar el alza de los combustibles? No puedo, pues yo hacerme el sordo, el ciego, frente a una situación de tragedia económica. Tengo que tomar decisiones. Y de esta manera se defendió estratégica y adecuadamente, diría yo, ¿no? Tanto de los militares, malas voluntades deben haber, y también de la gente, ¿no? De los líderes políticos que deben haber dicho, especialmente los del mismo sector de él,
estarían seguramente celebrando de que ya haya ingresado a una tarea de revisión de precios importantísimos. No sé, académico, que nos pueda usted mencionar este momento. Le doy la más cordial bienvenida. ¿Le parece que debemos en un día, vísperas de Navidad y vísperas de cambio de año, aludir a estos hechos más significativos de la política nacional y de las robustas personalidades a las que les vamos a hacer comparecer en nuestra conversa? Bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí, Sebastián. Gonzalo, gracias por la invitación, un gusto estar aquí, compartir con usted, con Ramiro Román y con Roberto Isurieta, cada uno destacadísimos profesionales en sus campos. Yo le diría lo siguiente, Gonzalo, estamos terminando un año y comenzando otro. Tenemos ya cerquita las fiestas de Navidad, que siempre son una fiesta especial para compartir en familia y digamos, tener y compartir, digamos, más que nada, los valores que nos unen, ¿no? De unidad, de amor, de respeto. Y creo que un poco en función de eso también deberíamos también ver las cosas. Yo creo que a veces nos dejamos ¿influenciar? No solo, no tal vez influenciar. Nos dejamos llevar a veces por la situación que a veces vivimos en el campo económico y en el campo político. Y eso nos genera a veces como una actitud o una situación, digamos, como desesperanza, digamos, de tener una posición como hasta cierto punto negativa frente a los hechos. Yeah. Usted lo que hemos vivido, o sea, hay que también, digo yo, como bien ha dicho el doctor Julio César Trujillo, el presidente Moreno asumió la presidencia en una situación no fácil. O sea, una cosa es asumir la presidencia en un país donde la situación económica es estable, donde hay ingresos, donde tenemos, por ejemplo, un precio del petróleo elevado. Y yo diría que Moreno recibió un país realmente en soletas, ¿no? Soletas y una profunda crisis, no solo económica, no solo política, sino, subrayo, ética y moral. Y creo que el trabajo que se debería hacer para de nuevo darle al país, incluso convocarle para que levante la cabeza y para que tenga esperanza, es realmente grande. Y en esas circunstancias creo que hay que también igualmente analizar, por ejemplo, los hechos que ahorita están, digamos, teniendo peso en la opinión pública ecuatoriana. Mire usted el tema del ajuste económico que finalmente ha tenido que tomar el presidente Moreno. Y creo que era una decisión que habría que tomarla incluso mucho antes. Creo que se ha demorado, creo que ha dilatado, creo que él, de alguna manera, entiendo, ¿no? El presidente Moreno tiene una gran sensibilidad social y lo que menos siempre quiere es golpear a los sectores más desprotegidos, más vulnerables del país. Pero creo que igual hay medidas... Es muy cuidadoso de eso, del impacto, ¿no? El impacto social le preocupa mucho. Y yo creo, le digo, Gonzalo, que... Pero es por las críticas también, siendo mal pensado, y me disculpan de mi parte, es por las críticas que no quiere recibir de su adversario dentro de la ideología, que es el expresidente Correa. Entonces, él no quiere darle motivos para que digan, ahí está el Moreno auténtico, qué sé yo, pues con la terminología que suele usar, con su estilo propio, que es terrible cuando quiere perjudicar, digamos, la imagen de un contertulio en debate, de un contertulio en un momento de pugna, y parece que no lo puede... No se pueden aguantar los dos, como decimos en quiteño, no se pueden ver, pues no, aunque se han visto largo tiempo. Sí, entonces, si me permites, yo creo que... A ver, Roberto Isurieta, ayúdame. ¿Cómo graficas? Primero, si me permites, yo sí no creo el último comentario. Cuando viene un político y te dice, yo no he buscado el cargo... Yo tengo en esta profesión más de 30 años, no conozco un político que no haya buscado el cargo.
Cuando vienen y me dicen, yo estoy aquí porque no quise, pero la gente salió a las calles y me pidió que tome esta posición, tampoco creo. Yo creo que debemos ser, y me parece que más auténticos. Mucho de nuestra cultura, sí, yo no quiero. No hay ningún problema en que quieras. No hay un problema que quieras ser presidente de la República. Es más, es una enorme responsabilidad. Es muchísimo trabajo. Vas a tener que tomar medidas duras, van a ser días duros, vas a sufrir el escrutinio del público, te van a acusar injustamente. Entonces, lo que sí se tienes eso que se requiere para ser político, sí o no. Si tienes, asume la responsabilidad, asume el cargo, asume las consecuencias, toma las decisiones, argumenta tus decisiones. No hay políticos tampoco, por más que la gente venga y me venga con cuenta, que le guste subir el precio de la gasolina. No hay ninguno. A todo político le encantaría ser popular y ahí viene el populismo. Entonces hay que ser responsables. Y ahora que no me vengan aquellos que nos causaron la crisis a decir que ahora viene la crisis. Bueno, ahí podrán engañar a algunos, pero a mí no. La crisis viene de 10 años de despilfarro. De 10 años que no al existir los balances de los poderes, no haber existido fiscalización, y haberse creído Dios, y por lo tanto se dio esta corrupción que creían que eran impunes, hasta que se les acabó la plata, y ahí dejan el problema. Entonces tampoco... No solo que tienen que devolver la plata, esos crímenes no se pueden quedar impunes. Sí, siga Sebastián. Sí, Gonzalo, no hay problema. Y bueno, en ese sentido yo lo que quería un poco mencionar es de que, claro, cuando, como bien dice Roberto, cuando uno asume un cargo como presidente de la República, uno debería de estar dispuesto a todo. Pero no debería tomar las decisiones porque eventualmente esa decisión, que puede ser buena o mala, va a capitalizar la oposición, sino porque hay que tomar decisiones de Estado. Y esas decisiones de Estado deberían ser las mejores decisiones que hay que tomar en ese momento en beneficio de todos los ecuatorianos. Y un poco en esa medida deberían más bien evaluarse, y las decisiones que ha tomado el presidente y que va a tomar o debería tomar, deberían ir, digamos, en ese sentido. Lo que sí yo le diría es de que sí hay ese peligro, ¿no? Errores que eventualmente puede cometer el presidente Moreno, parecería que a la final pueden capitalizar o pueden reflotar, por ejemplo, la figura del expresidente Rafael Correa. Entonces sí, uno puede ver que detrás, por ejemplo, de las situaciones ahora sí, las críticas, ¿no? Que el paquetazo económico es un paquetazo que viene, digamos, sugerido por el FMI, que es un paquetazo económico que va a afectar a los ecuatorianos, etcétera. Las críticas abundan ahora del lado del correísmo. Pero creo que más allá de las decisiones que se tomen en el campo económico, el presidente Moreno debería medir con mucho cuidado las decisiones que toma en el campo político, porque eventualmente eso puede ser capitalizado por el correísmo. Y me refiero, por ejemplo, a un tema que usted mencionó, la designación del vicepresidente. Usted, claro, ha hablado muy favorablemente a favor del nuevo vicepresidente de la República. Yo he tenido más bien una posición más bien crítica frente a esa designación. Yo creo que hay profesionales y ecuatorianos que tienen un gran perfil, que podrían haber cumplido. Mejor entorno. Exactamente. De experiencias. Y le digo primero, porque yo creo que igual, como también mencionaba Roberto, y como Roberto también me está un poco incentivando a que comencemos a hablar ya. Está bien este tema. Meternos en el tema. Me muero de curiosidad. Sí. Y él ha mencionado, por ejemplo, un nombre para el tema de Quito. Yo creo que los quiteños también, el Quito se merece realmente profesionales del mejor nivel. Yeah. Pero creo que en el caso de Quito, luego de ver la experiencia de los últimos 4 o 5 años, necesita alguien que tenga conocimiento, que tenga experiencia y que tenga liderazgo, a más de amar a la ciudad. Creo que no solamente es necesario la juventud, porque yo creo que ya juventud hemos tenido. Pero los problemas de Rodas no fueron por ser jóvenes, porque si mantenemos ese argumento, perdón la interrupción, si mantenemos el argumento que Rodas tiene los problemas porque es jóvenes, está desacreditando al 30% de la población. Los problemas de esa administración no fueron por la juventud, ese es mi argumento. Yo acojo el argumento general, pero yo creo que igual a esa edad uno llega no solamente con juventud, sino debería llegar con experiencia, debería llegar con conocimiento y con liderazgo. Que creo que la confluencia de esos factores pueden asegurar un cierto éxito. Ya después viene el tema también incluso de las vinculaciones políticas que pueden existir detrás de estas personas.
vinculaciones políticas que puede tener un candidato a alcalde, o vinculaciones políticas que puede tener el actual vicepresidente de la República, Gonzalo. Entonces, ahí uno puede ver que, como yo he dicho, el presidente Moreno tenía que haber visto a alguien que le pueda de alguna manera ayudar. Ve usted, el escenario político se está caldeando en medidas económicas. Vinculaciones del vicepresidente? Yo estoy un poco perdido en este tema. Yo le diría que no, te daría la vuelta un poco el comentario. Te diría que no tiene vinculaciones sociales, que te digo, con sectores sociales, con sectores indígenas, que sectores de trabajadores, con muchos sectores que eventualmente le pueden ayudar para poder sortear la situación político, social o de protesta que puede darse el próximo año. Entonces yo decía igual, que para el cargo de vicepresidente debería un poco pensarse en un perfil que le pueda ayudar frente a los grandes problemas que tiene el país. Problema económico, problema de inseguridad, problemas, por ejemplo, que tienen que ver contra la lucha contra la corrupción. Y en el tema, por ejemplo, de la lucha contra la corrupción, que ha sido un eje que ha estado promocionando el presidente Moreno, debería verse tal vez alguien que en esa línea pueda asegurar un éxito en ese trabajo. Entonces, un poco yo comentando sobre ese tema, Gonzalo, creo que igual hay que pensar igualmente en los, digamos, en los líderes políticos que nos van a gobernar y a nivel local, ya que se van a dar las elecciones del próximo año, no solamente en el tema ético o moral, que es importantísimo, pero además de eso tiene que venir acompañado de una propuesta de gobierno, una propuesta política, una propuesta de gestión, que asegure que a la final, cuando llegan esas personas al poder, a la final tengamos resultados y no nos sintamos realmente defraudados. Correcto. Con unas caricaturas fantásticas de Jaime Pozo, el magazine Vistazo anota a los personajes del año, a quienes distingue desde el lado de Julio César Trujillo, desde esta gran buscadora de la verdad, doña Patricia Ochoa. Extraordinaria mujer. Lo que ha hecho, extraordinario. Desde... Duro de haber sido haber llevado esa lucha. Así es. Desde la reaparición como el delfín del correísmo, en 19 meses de gobierno, Lenín Moreno, que ha impuesto, dice el analista de Vistazo, que ha impuesto su ritmo propio. Pasito a pasito, ha impulsado una consulta popular cuyo resultado le permitió romper los resortes correístas que ataban a las autoridades de control. Así pudo instalar un Consejo de Participación Ciudadana transitorio que descabezó a las superintendencias, al Consejo de la Judicatura, al Consejo Nacional Electoral, la Corte Constitucional. No todo fue cantado. En el camino debió acompasar con fuerza política, económica, debió dejarse acompañar, quiere significar el redactor, de socialcristianos, socialistas, sectores productivos. Para las huestes de Correa, obviamente que Moreno resultó un gran traidor, pues no lo califican de esa manera, pero qué buen traidor para nosotros. Maravilloso traidor. Gracias, presidente Moreno. Pasará a la historia como el presidente que apostó por una transición política. En el año 19 deberá enfrentar la asignatura pendiente, que es la crisis económica que podría estar ahogando su presupuesto de administración, de su temporalidad de presidente. Ha realizado algunos recortes, pero todo va a resultar insuficiente. Las balanzas fiscales están muy desacomodadas. Y hay gente que conoce de economía, los conocemos todos. Han hecho análisis muy objetivos toda su vida y entonces pensamos nosotros que el drama económico va a ser la nota que seguramente nos va a polarizar a los ecuatorianos.
nos va a desacomodar a todos los ecuatorianos. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Sí. José Hernández está en línea. Qué buena nota. Este gran maestro José Hernández, periodista, al que le queremos solicitar, Pepe, ya al final del año, en vísperas de la Navidad, todavía con un buen léxico armonioso. Siempre la Navidad nos permite. Ya cuando salimos de Navidad y comenzamos a ver el reto y el desafío que nos pone o nos impone el próximo año, la temporalidad que viene, ahí que tenemos como para culpar a todo el mundo y como para hablar con mayor objetividad, especialmente de los temas económicos. ¿Usted coincide con esta apreciación de que la economía ecuatoriana puede ser, qué sé yo, el referente más importante para saber la perspectiva del nuevo año 19? Muchas gracias por estar con nosotros, José Hernández, desde los 4 Pelagatos. Ya son como 7, pero se mantiene con esa denominación, o los conocemos de esa manera. José Hernández, buenos días. Estamos con Roberto Izurieta. Usted debe haberle escuchado también al jurista que siempre nos ha sorprendido con sus formas y detalles, estratagemas y estrategias, que es todo distinto, el doctor Ramiro Román, para defender y para defendernos, porque al defender espíritus sólidos, causas justas, nos ha defendido a todos los ecuatorianos. Y está también el académico Sebastián Mantilla, que tiene brillantes editoriales y comentarios en la prensa escrita. Así es que, José, buenos días. ¿Qué nos dice del año que estamos terminando? Este año que vistazo le da como un año de purificación y de verdad, con el poder de Trujillo, con la buscadora de la verdad, Patricia Ochoa, con el pasito de el presidente Moreno, con el prófugo del ático, ya sabe cómo se llama, le ha mandado saludos últimamente, y la vicepresidenta también en desgracia, la señorita que creo que va a ser enjuiciada, ¿no? Puede incluso salir por Navidad al exterior. Medio complicado le veo el escenario de ella. José Hernández, le saludamos muy entusiastamente. ¡Feliz Navidad, José! Gonzalo, muchas gracias, buenos días. Un saludo cordial para Roberto, Sebastián, Ramiro, todos sus oyentes, Gonzalo, y gracias por esta llamada. Y también, pues, me cabe solo replicarles a los invitados y a todos sus oyentes y a usted en lo personal y a su familia que tengan unas muy buenas fiestas navideñas y de fin de año. A ver, me parece que el año mirando hacia adelante, me parece que el presidente va a tener no solo, Gonzalo, un reto económico. Me parece que evidentemente se va a jugar el tema en el plano económico, pero para que se juegue bien, el presidente requiere una enorme gestión política. Me parece que la crisis económica requiere una enorme gestión política y es lo que no ha habido hasta el momento. El ministro Martínez ha estado bastante solo hasta ahora y me parece que no se ha podido dilucidar exactamente cuál es el camino que proponía el ministro Martínez, porque la lentitud y el gradualismo que ha caracterizado su programa me parece que obstruye esa lentitud para ver al fondo los objetivos que el mismo ministro y el mismo gobierno se han propuesto. ¿La lentitud es de Richard o del señor presidente? Me parece que la lentitud está dada por la poca gestión política, porque claro, es un ministro que ha tenido que ir tanteando, es un ministro que no ha podido asentar un discurso y una velocidad de crucero en lo que tiene que hacer en economía, y me parece que eso ha sido la característica
por la falta de apoyo político y de base política que ha habido alrededor de la gestión económica. Entonces, me parece que el año 2019 va a estar caracterizado, uno, por evidentemente la gestión económica, y me parece que ahí lo que se vislumbra es un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Me parece que vamos hacia allá y que todas las medidas que se están trabajando van hacia ese acuerdo que es necesario, que es definitivo, y que parece que tarda, y que entre más tarde, Gonzalo, el acuerdo va a ser más complicado porque las medidas tendrán que ser más profundas, la crisis se va a incrementar, y me parece que en eso la velocidad con que actúe el gobierno va a ser proporcional digamos, al dolor de la implementación de ese plan. Pero eso requiere también, como dije, una enorme gestión política. Entonces me parece que eso tendrá que ir acompañado de esta propuesta de acuerdo nacional mínimo que se está vislumbrando para el mes de enero, por lo que nos dijeron a los pelagatos Juan Sebastián Roldán y la propia María Paula Romo, por el comienzo de las conversaciones como mediador aquí de la ONU, que ha venido funcionarios ya, están trabajando, han hecho algunas reuniones acá ya con economistas y otros, gente de opinión pública, y eso me parece que ya está en ruta. Entonces, me parece que sobre esos dos temas va a anclarse el año 19, y me parece que en los dos hay retos enormes porque requieren de visión, de mucha comunicación, de mucha pedagogía, y parece que en eso el presidente, por los aliados que tiene todavía, Gonzalo, son aliados bastante flojos. Fíjese usted, los socialcristianos han estado acompañando al gobierno, pero apenas el gobierno toma una medida que es absolutamente parcial en el tema económico, como es la subida de la gasolina extra, inmediatamente los socialcristianos, en ese populismo que los caracteriza, en ese populismo que no se hacen cargo del pecado. No se hacen cargo de nada, no se hacen cargo de nada. Los socialcristianos solo hacen política, todo solo hacia ellos, y no son los únicos. No son los únicos. Entonces me parece que el presidente, para que pueda cortocircuitar esta voracidad política que se ve en la clase política, que es incapaz de vislumbrar un país, incapaz de vislumbrar un acuerdo, incapaz de pensar en el país, lo único que piensa es en los réditos políticos. Me parece que la capacidad política del gobierno está en una alianza con la opinión, a través de un acuerdo. Por supuesto que tiene que ser un acuerdo con los políticos, pero me parece que la presión tiene que hacerla contando con la opinión pública. Y Gonzalo, el problema político del gobierno está en que justamente toma medidas tan parciales que solo se ve el dolor. Es decir, no hay una visión integral, porque me parece que en una visión integral, en un acuerdo mínimo, hay puntos de dolor, pero hay también puntos de acuerdo que son favorables para el país. Entonces, acuerdos que solo tienden a que suba, por ejemplo, las gasolinas, etcétera, pues no se ven bien. Pero si ese acuerdo hubiera ido acompañado, por ejemplo, de acuerdos para tener empleo en el país, de acuerdos, diga usted, para proteger a los más desfavorecidos en ciertos puntos, acuerdos para levantar subsidios en vez de crear, pero dándole a eso una dirección, dándole a eso un programa específico, me parece que entonces se pueden equilibrar las cargas. Esta visión de solo tomar medidas parciales de esta forma y anunciarlas de esa forma, sin que haya una visión integral, sea para el país o sea para la propia gestión de la crisis económica, me parece antoja que son errores políticos. Perdone, José, el guión establecido por Julio César Trujillo para la reinstitucionalización del país, instituciones que estaban obsoletas, que no tenían, que estaban bajo un pronóstico reservado, que eran la causa fundamental de una descomposición política y económica terrible. ¿Eso no cree usted que de alguna manera va a ayudar al establecimiento de un nuevo momento, especialmente de orden institucional en la República del Ecuador? Julio César Trujillo decía al respecto lo siguiente, que ya lo transmitimos, ¿no?
Le pongamos porque seguramente José no escuchó. ¿Cuál es la contribución de Trujillo en este drama nacional en los últimos meses? Es decir, en toda la naciente perspectiva del año nuevo. Si usted viera la cantidad de gente a la que hemos invitado, porque usted en la función. Y lo que se queja es que nadie le pudo acompañar. No le pudo acompañar, nadie quiso acompañarle, todo el mundo se negaba. ¿Esto por qué ocurrió desde el punto de vista de Roberto y desde el punto de vista de el doctor, que también tiene que ya irse? Si me permiten, rápidamente, en primer lugar, darle un fuerte abrazo a José Hernández. Su claridad es única. Y quisiera reforzar en lo que él dice, y con una clarificación. Cuando hablamos de un acuerdo, y él habla utiliza dos palabras muy interesantes, una visión integral y un acuerdo. Lo que yo, estando de acuerdo en esto, diría, el problema de los acuerdos cuando los tiempos son difíciles es más difícil hacer un acuerdo. Y cuando hay una campaña de política de por medio es más difícil hacer un acuerdo. Pero quiero reforzar la palabra que utilizó José, visión. Porque un programa económico tiene que venir con una visión, y quiero utilizar la palabra de José Hernández. Esa visión tiene que ser en reactivación de la economía, en la generación de empleos. Entonces, ahí es donde fallamos. Y declaraciones como la que pusiste al inicio de esta radio, de que el jefe de Estado dice, yo estoy contando los días para eso, para irme. Eso es lo que afecta esa visión. Lo que necesitas de un presidente en momentos como estos, en función de lo que dice José, que lidere la esperanza. Exacto. Que lidere la esperanza. Estos son momentos difíciles, que la causa de esto ya lo sabemos, pero vamos a salir adelante porque este país es viable y vamos a tener empleo y vamos a tener crecimiento. Si hacemos las cosas bien, vamos para adelante. Entonces, esa fuerza, esa visión integral, como bien dice José Hernández, en mi opinión, es lo que falta para estos momentos. Desde mi punto de vista, perdón, Gonzalo, yo creo que esa visión tiene que ir también a la justicia. Estamos luchando contra la corrupción, se ha dicho tantas cosas, no hay recuperaciones, no hay una legislación amplia para hacer esas recuperaciones. Yo creo que dentro de las alternativas que tenemos, siempre habrá que no solamente cambiar personas, sino ver la proyección que hacemos con la justicia. Se están comenzando a dar anarquías en el país. Hay poblaciones enteras que se levantan contra la policía, incendian cuarteles policiales, etcétera. Y eso no puede suceder. La anarquía realmente lo único que nos trae es quitarnos la paz. Yo creo que dentro de las ¿Por qué se da la anarquía en las coyunturas difíciles? No se hace justicia. La gente entra en desesperación económica. Además, queremos hacer justicia por propia mano y eso es sumamente grave. Si la Corte Suprema de Corte Nacional ahora no tiene una capacidad realmente de administrar justicia y hacer un efecto de control sobre la administración de justicia, porque ni siquiera se ve la Corte Nacional en su determinación. Si hay resoluciones que van a favorecer a los corruptos y los ponen en libertad, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que ese es un mensaje social que están dándose y en esa parte realmente sí debemos ser muy frontales. La sociedad civil se ha organizado. Lucha contra la corrupción, se plantea posiciones, pero el momento que se tiene que actuar, vemos que el presidente no actúa. Y las instituciones del Estado, la Fiscalía no hace su trabajo. Tenemos cambio de fiscal cada vez. Cada vez se van de vacaciones o van con permisos y tal vez ya no regresarán. Entonces tenemos que mantener una posición de objetividad y seriedad en la denominación de autoridades. El Contralor también, que está interino. ¿Hasta cuándo? Los órganos de control no pueden estar así. Yo creo que en el próximo año tenemos que hacer una limpieza de muchas cosas todavía. ¿Limpieza en qué sentido? No solamente económico. Yo creo que los ecuatorianos somos muy trabajadores. Y eso han hecho que muchos politiqueros, no solo políticos, yo digo a muchos respeto, porque son buenos políticos, pero muchos politiqueros, muchos populistas en este país, lo que nos han hecho es quebrarnos, dejarnos como estamos. Entonces, siempre nos hemos recuperado. Después del periodo bancario nos recuperamos. Hubo migración terrible de ecuatorianos. Ahora realmente se están dando cosas muy, desgraciadamente, muy graves. Pero tenemos que seguir entendiendo que estamos aquí y no podemos hacernos de lado.
Esa es la parte fundamental. Tenemos que unirnos y tenemos que seguir luchando todos juntos para salir adelante. Y que ciertos políticos que van solamente por sus intereses personales se hagan de lado. Déjenos actuar a todos, caminar todos en lo que tenemos que hacer y verán que volvemos a salir. El Ecuador siempre, yo creo que es un país corcho. Siempre flotamos. El Ecuador siempre ha tenido esa bondad. ¿Qué significa flotar? Estamos a veces, parece, llegando al fondo y de pronto volvemos a tener más esperanzas y resucitar. Pero eso viene de nuestra población. Miren, los ecuatorianos y ecuatorianas, especialmente las madres ecuatorianas, son valientes. Miren, forman los hijos, las vemos saliendo todos los días cogidos de la mano de sus hijos, los padres a veces en motocicletas. Vea, nuestro país es así, o sea, los ecuatorianos somos gente buena y gente trabajadora. Pero lo demás es que cuando nos gobiernan, ¿cómo nos dejan? Cada vez pasa lo mismo. Yo creo que tenemos que, en un año que vienen elecciones, tenemos que tener mucha precaución de ver a quién elegimos. El maestro Trujillo ya viene, ¿qué le debemos a él este año? Hay que seguir los ejemplos. Yo creo que el maestro Julio César nos ha dado ejemplo a las demás generaciones. Yo, no solamente a él, al doctor Simón Espinosa, a la doctora Isabel Robalino, que me acompañan en la Comisión Anticorrupción, yo les agradezco, a Jorge Rodríguez, a Germán Rodas, a Byron Celi, yo realmente siempre, a Francisco Muñoz, a María Alboleda, a todos, yo siempre les agradeceré. A Patricio Ochoa. Bueno, dentro de las defensas, yo agradezco a Patricio Ochoa, como alguna vez le agradecí también a Pedro Restrepo, a Luz Serena Arizmendi, porque las luchas están allí. También a los dirigentes campesinos indígenas que siempre nos apoyaron, a los estudiantes, a todas las personas que siguen avanzando, a Yacu Pérez que sigue adelante, a toda la gente de la Ecua Runari también que sigue adelante. Yo creo que los empresarios también en este país tienen que hacer productividad, tienen que seguir compitiendo internacionalmente. No podemos seguir importando cosas y tenemos que producirlas en Ecuador de la mejor calidad. Tenemos que competir en forma nacional e internacional. Un jurista en estos temas resulta un hombre súper pragmático, ¿no? Disculparame, pero yo soy un padre de familia. Primero hay que partir del escenario ciudadano, todos los padres de familia pasamos eso y tenemos que entender cómo tenemos que administrar nuestras casas, cómo tenemos que cuidar nuestra familia y más que nada, qué es lo que tenemos que hacer diariamente para seguir adelante. Si en el Ecuador no trabajamos todos con fuerza, esto no caminará a ningún lado. Y el presidente tiene que sentirse respaldado por él y por su familia primero. Y después por todos los políticos que quieren captar poder. Pero esos políticos tienen que pensar en el país, porque el servicio al país es lo que tiene que dar. Sebastián Mantilla. Gonzalo, ¿qué quiere que le diga? Quiero que le diga al doctor Trujillo. Gonzalo, mire, yo creo que el trabajo que ha hecho el doctor Julio César Trujillo, que está aquí, y igualmente los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, ha sido muy importante. Pero para un poco resumir, yo diría que una primera parte se ha avanzado. Todavía falta, no solamente en el tema de la evaluación de las autoridades de control, sino creo que hay que avanzar para tener a la final una justicia descorraizada, un sistema, digamos, donde fiscales, contralores y demás no tengan injerencia del correísmo e incluso de ciertos partidos políticos y que nos garanticen que a la final, en ese aspecto, en el tema de justicia, los ecuatorianos podemos sentirnos tranquilos. Eso en un primer lugar. Creo que hay que distinguir los dos momentos. Un lado, yo le digo, prácticamente este año y medio, 2 años ha sido donde el tema de la evaluación de las autoridades de control ha incidido mucho en el tema político. Y ahora este año que comienza, el año 2019, vamos a ver que ya el tema pasa un poco la atención de Julio César Trujillo al presidente de la República y un poco va a estar supeditado al tema del manejo económico. Coincido con José Hernández en que para poder avanzar en el tema económico se necesita una gran gestión política, es decir, de operadores políticos que permitan sustentar. Manga, ¿no? Sí, que permitan sustentar. Y en ese sentido creo yo que también el presidente Moreno, no sé si tiene todo el equipo, digamos, necesario para ello. Igual, yo coincido con el José Hernández. Del equipo de Moreno, porque usted lo trae a colación. Sí, entonces yo, ¿qué es lo que pienso, Gonzalo? Que
para la situación económica que se viene, hay que de alguna manera trabajar eso bastante fuertemente en el campo político. Y para ello necesita operadores políticos de peso para que puedan de alguna manera sortear las situaciones que se vienen. El mismo José mencionaba de que es necesario pensar en un acuerdo nacional y que en ese acuerdo no solamente un poco pensemos en las medidas que aparentemente son negativas, sino en las grandes posibilidades o los aspectos positivos que puede tener este acuerdo y lo que se viene con una medida económica. Lo que me preocupa a mí hasta cierto punto es de que no es que solamente habría que hablar de lo bueno que podría tener corregir la economía. El problema es que estamos ahorita solamente con estas medidas económicas corrigiendo el problema que tiene el Estado, que es su déficit y su desfinanciamiento. Pero no estamos corrigiendo y no estamos yendo a un modelo económico que nos permita reactivar la economía, fomentar el empleo, porque las medidas económicas, por ejemplo, de la subida de la gasolina, lo que profundiza es un poco, como le digo, la situación depresiva, la situación de crisis, la situación de que por unos meses o unos cuantos meses la economía desacomoda la activación económica que precisamos. Entonces se necesitan en ese sentido no solamente medidas que corrijan la situación fiscal del Estado, sino que a la final miremos en la economía en general y entonces cómo vamos a reactivar la economía. Entonces en ese sentido es necesario que se vaya apuntalando un modelo económico de reactivación productiva, que eso todavía está pendiente. El hombre del año, Julio César Trujillo, ¿usted está de acuerdo? Claro, yo estoy de acuerdo. Sí, yo creo que es acertado lo que ha mencionado la revista Vistazo. El diario El Comercio. Y Diario El Comercio. En los próximos días. Sí, yo creo que sí. Y esta emisora que se siente muy afortunada por contar siempre con la generosa amistad y concurso de luchador de tantas causas nobles en la que nosotros hemos estado con micrófono abierto, tratando de retratar el pensamiento de Trujillo permanentemente, en muchas coyunturas dificilísimas. Ahí recuerdo siempre a Trujillo, me acuerdo también de el expresidente Galo Plaza. Hubieron estas figuras históricas, ¿no?, que han comparecido a darle una respuesta a los dramas que ha vivido la República del Ecuador. Y este momento no es hora de la patria ni cosa por el estilo, es hora institucional, es la hora de la República del Ecuador. Y hay que tomarlo como un todo, nuevo y sobresaliente que debe ser en preocupaciones de todos los hijos de este país. Le agradezco mucho, muchísimas gracias y viene el maestro Trujillo en brevísimos instantes a los micrófonos libres de la cadena Democracia. Gonzalo Rosero